pueden sentar. Y para que nos pongamos en contexto con esta lectura, quiero que vayan conmigo al Números 22. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y vamos a comenzar en el versículo 1 y voy a seguir leyendo versículos durante el servicio, durante la palabra, y me van a seguir acompañando. Me dicen amén cuando ya estén listos. Y comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y dijo Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Esto aquí está pasando cuando ya Israel iba a entrar a la tierra prometida. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces, en esta parte aquí es donde el rey Balac determina contactar o mandar a buscar al profeta Balaam para que le ayudase. Y pasamos al versículo 7. Dice en el versículo 7 que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Y en el versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también lo traemos a nosotros ahora y venimos donde el Señor y le pedimos que nos dé, que nos oriente, que nos ayude, le presentamos una situación, ¿verdad? Y cuando Dios nos da una respuesta, como que no es la que creíamos, la que queríamos, y no nos quedamos ahí tranquilos y seguimos insistiendo muchas veces, seguimos donde el Señor a ver si en una de esas veces, entonces el Señor pues cambia la mente y dice: ok, está bien, como tú quieras, si tú lo quieres así. Entonces, si leemos en el versículo 13, dice: así Balaam se levantó por la mañana, después que el Señor le había dicho, le había dado la respuesta, y se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y aquí como que esta respuesta de Balaam, y recordemos que Balaam era un profeta, que ahí podemos ver que él hablaba con Dios, dice la palabra, él hablaba con Dios, Dios venía donde él y ellos hablaban, era algo directo. Y vemos aquí, con todo y eso, yo me puse a pensar esa respuesta donde él dice: no me quiere dejar ir. Esto me trajo a mí, nosotros como padres, muchos de nosotros aquí, ¿verdad? Sabemos muchas veces cuando nuestros niños vienen donde nosotros a pedirnos permiso para algo: mami, déjame ir a un lugar. Y ellos vienen con la intención porque quieren, ¿verdad? Entonces eso mismo me dio a mí como la idea de que él sí quería, pareciera, ¿verdad? Por la respuesta que le dio a estos varones. Él dijo: Jehová no me quiere dejar ir. Si fuera por mí, yo me fuera. Ya desde este principio empezamos a ver que Dios, que Balaam había sido como de alguna manera afectado por esa propuesta que le trajo el enemigo.
¿Cuántas veces nosotros ya nos enamoramos de una propuesta que el enemigo nos trae? Sabemos, ya el Señor nos dio una respuesta a eso y la tenemos clara. Es clara, no es nada de que es dudoso, la respuesta es directa, una respuesta directa. Y aún así, nosotros no la recibimos así. Y seguimos nosotros empecinados en buscar otra cosa. Y ya él ahí en esa palabra, ya él estaba torciéndose. Ya ahí podemos ver que él está saliéndose del camino. Él está tomando otra dirección que el Señor no le dio, aunque todavía no ha hecho nada. Pero solamente de la respuesta que él dio, sabemos cómo él recibió esa respuesta del Señor. ¿Cómo recibimos nosotros nuestra respuesta del Señor? Cuando venimos delante de Él y le pedimos algo y Él nos da la respuesta, entonces ¿cómo la recibimos? Porque si me gustó, la recibí contenta, y si no me gustó, voy a seguir buscando otra respuesta. Bendito sea el Señor. Y venimos, quiero que vayamos. Entonces aquí vamos a ir al versículo 13, porque aquí él les dijo a ellos, no puedo ir. Váyanse y díganle que no se va a poder hacer nada, que Dios no quiere que yo vaya. Y entonces en el versículo 15 dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables con los otros. Yo me imagino que ahí vendría él, mira, de la manera que él respondió, a mí me pareció dudoso. Es posible que si nosotros insistimos un poquito más, él va a caer. ¿Cómo hace el enemigo con nosotros? El enemigo no viene donde nosotros y nos ataca una vez. Nosotros somos atacados continuamente. Continuamente. Entonces, si el enemigo no va a venir y te va a atacar una vez y te va a dejar tranquilo, mira, él no quiso, ok, no cayó, pues déjame dejarlo tranquilo, ya se acabó. No, él sigue insistiendo, 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 y si no es eso, va a venir con otra cosa. Él va a buscar la manera, de alguna manera o la otra, o hacerte pecar, o hacerte pasar por una situación, como sea, pero él va a insistir en hacernos caer. Él no se va a dar por vencido. Pero sabemos que nosotros tenemos también a un Dios poderoso, que el Señor nos da el dominio propio, que nos da el poder mediante Él, porque por nosotros mismos no podemos. Muchas veces nosotros somos seducidos a lo que el enemigo nos presenta, pero solamente con Dios, con el Señor, es que podemos lograrlo. Solamente mediante Jesucristo nosotros podemos resistir y pararnos firme en el nombre de Jesús. Entonces en el 15 dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y de ahí yo quiero ir al versículo 18, si me pueden acompañar allá. Y dice que cuando vinieron estos con la misma propuesta, haciéndole la misma pregunta, diciéndole que vamos otra vez, le dice Balaam, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no sé qué sería lo que le habrán ofrecido en ese momento, ¿verdad? Pero basado en lo que dice ahí, tuvo que haber sido bastante. Dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Tremendo, ¿verdad? Él dice ahí exactamente lo que él tenía que decir. Pero concuerda la palabra de él con lo que hizo. A veces nosotros decimos las cosas, ok, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que queremos, lo que debemos hacer, pero se nos hace muchas veces difícil el ponerlo en obra en nuestras vidas. Y entonces ahí podemos ver que Balaam, él sabía ya la respuesta. Ya él sabía cuál era la respuesta de Dios. Ya el Señor había dado la palabra. Ya él había dicho que no. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Bueno, basado en esa respuesta, yo hubiera pensado que él hubiera dicho en ese momento, no, esa es la respuesta que te tengo, la palabra de Dios no va a cambiar, ya él dijo lo que es, no los puedo recibir, por favor, vuélvanse para atrás y respóndanle al rey, díganle al rey mi respuesta, que él no ha cambiado, no va a cambiar, porque el Señor ya dio su palabra. Pero ¿qué dice ahí? Él no hizo eso. Él no hizo eso. Ya él estaba persuadido, ya él estaba lleno de
de avaricia, yo diría. Él ya estaba convencido en su corazón ya de que de alguna manera él tenía que lograr, ya él se había enamorado de la propuesta, ya él había caído, ya él había visto algo que él quería y no quería soltarlo fácilmente. Él no quería dejarlo ir, aunque él sabía que la palabra, la respuesta del Señor no iba a cambiar. Entonces él los mandó otra vez, quédense aquí tranquilitos, no se vayan, no se vayan, entren, acomódense ahí, que yo voy otra vez a consultar con Dios a ver qué él me dice, quién sabe, tal vez cambio de parecer. Y, y dice en el versículo 20, dice, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. A mí me causó curiosidad porque la respuesta del Señor, ¿verdad? Porque le dijo, ok, ellos volvieron otra vez, entonces tú volviste donde mí. Tú volviste donde mí a preguntarme lo mismo. Ok, pues entonces vete con ellos. Haz lo que yo te diga, pero vete con ellos. Entonces, así mismo lo hizo, ni corto ni perezoso, no perdió tiempo y arrancó por ahí mismo y se fue, ¿verdad? Y sin contar la consecuencia, ya él estaba convencido, ya él sabía lo que quería, ya él no quería dejar ir lo que se le había presentado. No importaba, él a lo mejor no iba a usar, a decir, como pasó, que si leemos todo el capítulo 22, si quieren la historia completita, leen el capítulo 22, el 23 y el 24, y nos dice toda la historia, y más adelante dice el final de Balaam. Y vemos que él siguió empecinado en esa respuesta. Pues de los versículos siguientes, ahí es que habla, ahí que vemos, donde no lo voy a leer, porque por tiempo y todo eso, pero él dice, habla ahí de cuando él iba en el camino, cuando se encontró con el ángel de Jehová, cuando el asna, él la golpeó 3 veces, en una le dijo hasta que si hubiera tenido una espada en sus manos la hubiera matado, porque ella seguía sacándolo del camino y era tratando de evitar el ángel de Jehová que quería destruirlo a él, porque Jehová estaba enojado. Jehová no estaba contento. Aún todavía Dios, mira la misericordia del Señor. Aún todavía él hablaba con él. Aún él en esa desobediencia que él tenía en ese momento, todavía Jehová hablaba con Balaam. Todavía lo enfrentaba. Todavía él hablaba con él, le permitía entrar a su presencia. ¿No nos pasa eso a nosotros todavía aquí en este tiempo? Donde estamos en la presencia del Señor, podemos venir a la presencia del Señor, sabemos que el Señor nos está escuchando, aún nosotros estando en desobediencia. El Señor se enoja con nosotros. Vemos ahí cómo Él se enojó con Balaam. ¿Ustedes creen que Él no se va a enojar con nosotros de igual manera? Por supuesto. Por supuesto que sí. Si nosotros estamos en desobediencia, Él no va a estar contento. Dice la palabra que nosotros contristamos el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos lo incorrecto. Eso es, lo entristecemos. Él se enoja con nosotros porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Bendito Dios. Entonces, vemos en esta parte, en toda esa parte, entonces, si me acompañan al versículo 32 del mismo número 22, dice, ahí dice que el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Él no lo había dicho, Balaam no había dicho, ok, yo quiero hacer tal cosa, voy a ir para ver si de alguna manera tal vez Dios cambia de parecer, tal vez yo lo puedo convencer, yo le puedo poner carita de que, ay, por favor, mira, hazlo por mí, que yo vengo delante de ti, te lo estoy preguntando por lo menos, y no estoy haciéndolo sin decirte nada, por lo menos te lo estoy consultando, ¿verdad que sí? Por lo menos entonces mira eso, yo estoy haciendo algo, dame lo que yo quiero, dame lo que yo quiero. Y dice ahí que ya el Señor le dijo, ya lo confrontó directo. Le dijo, porque tu camino es perverso delante de mí. Yo sé lo que está en tu corazón. Dice en el Salmo 139, versículo 4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor, nosotros podemos pretender una cosa, comportarnos de una manera, quererle presentar al Señor una cosa o a quien fuera, pero ¿quién conoce el corazón? El Señor conoce
Todavía la palabra no está en nuestra boca, en nuestra lengua, y ya el Señor la conoce. O sea que ya es como me decían a mí en mi país, cuando tú ibas, ya yo venía. Y así está el Señor. Ya Él sabe por dónde tú vienes. Él no le va a agarrar de sorpresa ninguna de ninguna de nuestras reacciones o nuestro comportamiento, porque ya Él sabe por dónde nosotros venimos, ya Él conoce nuestro corazón. ¿Y cuál fue ¿cómo se llama? El resultado de toda esta desobediencia que tuvo Balaam? Dice, nada más, solamente para ver cómo ya estaba su condición. En una de las veces, yo quiero ir al número 24, si pasan una paginita o dos, en los versículos 3 y 4. Esos mismos dos versículos se repiten en los versos 15 y 16. Son los dos mismos versos repetidos dos veces en el mismo capítulo. Y dice el 3, dice, entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor. Esto lo está él hablando cuando ya él estaba con Balac, porque él sobrevivió al ángel de Jehová, él no lo mató ahí. Él siguió para adelante y logró llegar allá donde Balac. Y allá donde Balac, él comenzó su persuasión, yo diría, con el Señor. Porque él seguía como que insistiendo. Le decía a Balac, oh, prepárate esto, prepárate unos 7 bueyes, prepárate qué sé yo, todas esas cosas. Y vamos a venir delante del Señor a ver qué pasa. Y lo hacían. Entonces, en todas esas, mirándolo, él miró de ahí, de diferentes ángulos, él vio a Israel, el pueblo de Israel. Y en una de esas, ya casi al final de las veces que él los miró a ellos, dicen estos versículos, que dice que entonces tomó su parábola y dijo, porque él nunca pudo maldecirlo, obviamente, porque el Señor nunca cambió su mente. Ya el Señor había dicho la palabra y se acabó. Dios es fiel a su palabra. Él dice una cosa y aunque nosotros querramos la otra, esa es la palabra del Señor. Ahora, si nosotros queremos otra cosa, nosotros no vamos a ir por nuestra propia cuenta y así no vamos a tener después a nuestras propias consecuencias. Y dice en el 3, por la tercera vez que voy a leerlo, a intentar leerlo. Entonces dice, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Y dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente. Ojos abiertos, yo diría que él tenía el conocimiento, ¿verdad? En otras palabras, él tenía el conocimiento, él sabía la verdad, él la estaba viendo, él la escuchó y él estaba convencido que esa era la verdad. Y después dice en la parte última, al final del versículo 4, dice, caído, pero abiertos los ojos. Ya ahí vemos nosotros la condición de él. Ya él estaba caído, ya él reconocía su condición. Aún en medio de todo, él sabía ya él sabía, yo le fallé a Dios, yo hice lo malo, pero no vemos un arrepentimiento. Porque esta respuesta, y cuando vemos también el final de él, nos damos cuenta que él nunca se arrepintió. Y era un varón que hablaba con Dios. Hablaba con Jehová. Dice, ahí mismo lo dice el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Caído, esa palabra yo dije, wow. Ya él reconocía claramente, él sabía ya cuál era el final de él. Ya él sabía y prefería. Muchas veces nosotros no podemos caer en esa misma condición de Balaam, donde nosotros sabemos que estamos caídos y lo vamos a admitir, pero no vamos a permitir que sea así. Nosotros no tenemos por qué permitir que esa sea nuestra condición. Nosotros todavía hoy, esta noche, el Señor nos da una oportunidad. Amén. Para que nosotros, que si estamos caídos en alguna cosa, nosotros podemos levantarnos, porque el Señor hoy nos trae esta palabra con la intención de que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra condición delante de Él y podamos ser levantados por su misericordia. Y dice, y si me acompañan a números 31, en el versículo 16, dice en este versículo, dice, he aquí, por consejo de Balaam. Vamos a ver entonces qué causó él. ¿Qué fue lo que Balaam causó
al pueblo de Israel, porque él no los maldijo, él no pudo maldecirlo, porque aunque él lo hubiera hecho, no hubiera servido de nada, porque él no tenía poder. Él no tenía el poder de maldecir, él tenía el poder por mediante la palabra de Dios. Si Dios le daba la autoridad de hacer eso, entonces iba a ser así. Pero Dios nunca le dio a él esa autoridad. Entonces no, él ni se molestó, él era, si yo, no, olvídate. Entonces dice aquí, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, hablando de las hijas del pueblo de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Eso causó Balaam. Y también si vamos a Apocalipsis, versículo 2, en el versículo, perdón, capítulo 2, versículo 14. Aquí estamos cuando se le está dando los mensajes a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vemos específicamente qué hizo Balaam. En estos 2 capítulos nos da lo que fue que él realmente hizo, porque él, como le dije, no pudo maldecirlo, él no tenía la autoridad para hacer eso, pero sí él buscó otra manera, porque los ojos de él estaban ¿en qué? Los ojos de él estaban en eso que él quería adquirir. Él hubiera hecho lo posible, porque por alguna razón él se fue con ellos. Si él hubiera tenido la intención en su corazón desde el principio de escuchar a Jehová y entender que Jehová había dicho una palabra y que eso no iba a cambiar, él no se hubiera ido. Pero aquí vemos que eso fue, él buscó la manera para adquirir eso que le causó al final la muerte. Si vemos el final de Balaam, si volvemos otra vez al capítulo 31 de Números, en el versículo 8, 31:8, bendito Dios, dice, mataron también, esto fue ya, entró Israel a las tierras de Moab y en todas esas tierras alrededor, y dice que mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Así terminó la desobediencia de Balaam. De esa manera terminó la desobediencia, el desvío, el coger el camino incorrecto, el decidir que el Señor me está diciendo, este es el camino, tú tienes que seguir por aquí. ¿Qué necesidad tenemos de insistir en algo que al final lo que nos va a traer es desgracia, que no nos va a traer bendición a nuestras vidas? Entonces, él escogió el desviarse por el camino más corto, más fácil, que le llamó mala atención y no siguió el camino del Señor, no siguió la palabra del Señor, la dirección de Dios. Y igualmente a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces sabemos nosotros que el camino del Señor es directo, el camino de Jesús, seguirlo a Él? ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo obedeciendo su palabra. Que aunque nosotros no nos guste, no podemos decir que vamos a usar un shortcut. Ok, esta parte a mí no me gusta. Esta parte yo prefiero, mira, aquí hay una entradita. Déjame entrarme por aquí, porque si yo me entro por acá, me va a cortar un poquito más de distancia y puedo salir allá al frente y me adelanto. Entonces no tengo que pasar por todo eso, que se ve como que un poquito difícil. Por aquí se ve limpio, déjame entrar por aquí. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Y lo que hacemos es muchas veces tal vez alejar nuestra bendición, no sé, traernos situaciones a nuestras vidas. Usted mismo ahora puede analizar su caminar en el Señor y podemos darnos cuenta nosotros mismos, si analizamos lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, nos podemos dar cuenta claramente qué shortcuts nosotros estamos usando, qué shortcuts nosotros estamos eligiendo
pensando en que si yo hago esto, yo todavía estoy bien delante del Señor. No creo que sea una gran cosa. I mean, está ahí, pero lo que yo voy a hacer no es tan malo. Todavía me lleva. Todavía me va a sacar al camino allá al final. De alguna manera yo vuelvo otra vez y retomo el camino. Imagínense, y si hacemos esas cosas, ¿cuántas situaciones no nos encontramos nosotros por haber hecho eso? ¿Cuántas veces nosotros pasamos situaciones que son por causa de nuestra desobediencia, de no querer someternos a la palabra del Señor, a querer elegir qué yo quiero hacer de esta palabra y qué yo considero que no es tan importante? Le preguntamos al Señor si es así, lo consultamos con él. A lo mejor lo hacemos como Balaam, que le preguntamos, pero como quiera decimos, pero no, mira, entonces ahí viene el Señor y nos dice, ok, vete por ahí. Si así que tú quieres hacerlo, vete por ahí. Y vamos entonces a tenernos a las consecuencias. Lo que no queremos es terminar con el mismo final de Balaam, donde terminó con muerte, donde terminó, ¿de qué le valió haber adquirido lo que fuera que él haya adquirido? Porque me imagino que sí lo adquirió, porque ellos lograron lo que él quería en parte, porque obviamente sabemos que el Señor cumplió la palabra con sus hijos, con Israel. Pero en el momento, yo me imagino que él habrá adquirido lo que le ofrecieron. Pero no valió la pena, no valió la pena. Al final, no valió la pena. No lo disfrutaron, no tuvo paz para nada. Entonces, ¿cuál es nuestro final? Nuestro final. Si vamos ya con esto ya yo voy a terminar. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Vamos a ver qué tenemos nosotros que hacer. Si nosotros hemos andado en ese camino de Balaam, si nosotros hemos estado caminando como Balaam caminó, que hemos consultado con él, pero no hemos hecho lo que él nos ha dicho, hemos querido hacerlo diferente, hacerlo a nuestra manera. Entonces, si hemos hecho eso, vamos a venir entonces, esta noche, el Señor nos está dando una oportunidad de que volvamos a Él, de que volvamos al camino y que volvamos a tratar de nuevo, a hacerlo mejor, para que veamos también aquí en estos versículos las bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros tenemos aquí lo que nosotros necesitamos. Si ustedes estaban pensando, ok, yo estoy caminando y me va a pasar lo mismo que Balaam. No va a pasar lo mismo que Balaam, porque Balaam no se arrepintió. Si nosotros reconocemos nuestra condición, si nosotros nos humillamos delante del Señor, como dice aquí, nos humillamos delante de Él, y dice que oremos y oramos, y si buscamos su rostro y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces, dice Jehová, entonces, tenemos que hacer esto para que entonces pase lo que dice ahí después de, ¿verdad? Tenemos que hacer estas cosas, no dejando no usando el shortcut. Tenemos que ponerlo todo en obra en nuestras vidas, para que entonces el Señor dice que Él oirá desde los cielos y Él va a perdonar nuestros pecados. Lo dice en plural, es todos. O sea, no importa lo que sea que nosotros hayamos hecho delante del Señor, el hecho que nosotros estamos escuchando esta palabra esta noche nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de venir delante de Él, humillarnos, orar, buscar su rostro y arrepentirnos de nuestros caminos, y Él va a oír desde los cielos y va a perdonarnos, no importa qué, y Él va a sanar su tierra. ¿Dónde dice su tierra? Póngase usted, me pongo yo, y va a sanar a Ángela. Si yo hago estas cosas, Él me va a oír desde los cielos. Así de importantes somos nosotros delante del Señor.
Por poquito que nosotros nos encontremos, no lo es. Eso es mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Nosotros somos más de lo que nosotros podemos imaginarnos delante del Señor. Tanto así que dice su palabra que Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino aquí, murió por nosotros y no lo hizo de balde. Eso está vigente todavía hoy y va a estarlo por siempre. Esa palabra no va a cambiar porque la palabra del Señor no cambia. Y entonces, y dice también después, estarán abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración tuya en este lugar, pero también puede ser el tuyo, a mi hermano de Facebook. Tú en tu casa, no tiene que ser necesariamente aquí. Si tú no pudiste llegar, el Señor te bendice de igual manera. Simplemente reconoce tu condición, hace estas cosas que dice en el versículo 14 y el Señor se va a glorificar en tu vida. Él va a obrar a favor tuyo, Él te va a bendecir, Él te va a perdonar y Él te va a restaurar. Y va a obrar en tu familia, va a obrar en cualquier enfermedad que esté pasando, en cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Por difícil que sea, imposible que sea, el Señor se va a glorificar, el Señor va a obrar a su tiempo y mientras tanto Él nos va a dar la fortaleza. No siempre el Señor obra inmediatamente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pasar situaciones, no importa qué. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. Él pasó por toda esa situación igual o peor tal vez que nosotros. Y Él lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros en el día de hoy. Él lo hizo no porque fue un Dios y que Él estaba todopoderoso en la tierra. No lo fue así. Él estaba carne y sangre igual que usted y que yo. Él era un hombre igual que usted y que yo, que sufría, que sentía, que le dolía. Imagino que se enfermó, no sé. Pero era igualmente para darnos el ejemplo. Si Él lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer también. Nosotros podemos seguirlo a Él, seguir el camino sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda y seguir directo con el Señor y el Señor nos va a dar la fortaleza. Por difícil que sea, no importa lo que sea que venga a nuestras vidas, el Señor nos va a dar la fortaleza para sobrepasar toda situación y va a llevarnos de su mano. Nunca nos va a dejar solo. Tú nunca vas a estar solo. El Señor va a estar ahí siempre contigo. Y esa es una promesa que nosotros tenemos que aceptarla, recibirla y creerla. Y dice entonces en el versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa a mí, a ti. Te eligió y te santificó. El Señor nos ha elegido a nosotros. Créalo. Vamos a creerlo. De verdad que el Señor nos eligió. No le creamos la mentira al enemigo que muchas veces viene a atacarnos, a bombardear nuestras mentes y nuestros corazones, a hacernos sentir que no somos nada, que no somos nada para nadie, que no valemos nada, que tú no sirves para nada. Eso es mentira del enemigo, porque el Señor nunca aprendamos a escuchar la voz del Señor. El Señor nunca va a venir a tirarte y a dejarte tirado, pisoteado en el piso. Si tú tienes una condición que el Señor quiere arreglar en ti, Él te la va a señalar. Pero al momento de Él señalártela, Él te va a dar la salida. Él te va a decir qué tú tienes que hacer. Él te va a levantar. Él te va a ayudar y te va a dar las herramientas que tú necesitas para entonces poder levantarte y caminar con Él. Bendito sea el Señor. Y dice, y mis ojos, entonces va a santificarte para que esté en ti, para que esté en esta casa, pero que esté en nosotros, su nombre, para siempre. Dice, esa es la promesa que Él tiene si nosotros hacemos estas cosas, si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces Él va a hacer todas esas cosas tremendas que dicen estos versículos. Esta palabra es poderosísima. Si nosotros no podemos analizarla y a recibirla, porque nosotros muchas veces leemos, recibimos, oímos, escuchamos, pero no la aceptamos, no la cogemos para nosotros como es una promesa para mí, una palabra para mí, que eso es lo que el Señor quiere hacer en mi vida y quiere hacerla en la tuya también. Y dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, para siempre. Siempre el Señor va a estar a tu lado, nunca te va a dejar. Por difícil que tú estés pasando una situación y solo o sola que tú te sientas, el Señor está contigo. Él está siempre, dice, para siempre estará contigo.